Buenos días. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar sobre la escultura renacentista. Nuestro equipo está conformado por Valeria, Jania, Naomi, Danilo y una servidora, Lot. Yo les voy a hablar sobre los antecedentes. Para llegar a comprender el movimiento renacentista, primero les hablaré de 3 periodos previos, comenzando con la prehistoria, que abarca desde la aparición del hombre, 5 millones de años antes de Cristo, hasta la presencia de documentos escritos 3300 años antes de Cristo. Seguida de la Edad Antigua, que da comienzo a 3300 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano en el año 476. La Edad Media, que da comienzo en el año 476, hasta el cisma de Occidente en 1453 o el descubrimiento de América en 1492. La Edad Moderna, que da inicio en 1453 o 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. El Renacimiento surge en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. A continuación les daré una breve explicación acerca de cada época previa al Renacimiento. La Edad de Piedra o Prehistoria consta de 3 subdivisiones. El Paleolítico, que significa piedra tallada. En esta se han encontrado esculturas que presentan atributos exagerados del cuerpo femenino. Se han interpretado como símbolos de fecundidad. En el Neolítico, cuyo significado es piedra pulida, sus esculturas también hacen una representación a la diosa madre, o a la fertilidad. Llegamos a la Edad de Metales. Es una de las 2 grandes tecnologías en las que tradicionalmente se ha subdividido la prehistoria. Ahora hablaremos sobre la Edad Antigua, en la cual vamos a destacar a las culturas de Europa. Estas se dividen entre la antigua y la clásica. En la antigua tenemos a Egipto y a Mesopotamia, y en la clásica tenemos a Grecia y a Roma. Estas posteriormente serán una fuente de inspiración para los siguientes movimientos históricos. En América tenemos grandes civilizaciones como los mayas, aztecas, olmecas, incas, entre muchos más. En esta época muchas civilizaciones siguen ocupando la escultura para representar a sus deidades, así como para representar a sus gobernantes. La Edad Media, en la cual encontramos al paleocristiano, surge con el cristianismo y hace una gran manifestación a sus creencias, seguido del bizantino. Este se centra en su propio imperio, en el cual se encontraba Constantinopla. Este tiene altas influencias del cristianismo, seguido del románico. Se inserta en general dentro de las metas artísticas del movimiento. Estas incluían la comunicación entre la Iglesia católica, entre los fieles monjes y las dinastías califales de la época, lo que es el reino de Dios en la tierra y en el templo. Finalmente llegamos a lo que antecede al Renacimiento, el arte gótico. Es un periodo en el que los temas predominantes tienen que ver con la religión, figuras en bulto redondo de Cristos, vírgenes y santos para el culto, sobre todo en madera policromada, y en relieve escenas sacras pero también fantásticas o mitológicas. El arte de la Edad Media es un arte generalmente eclesiástico y cristiano, por lo que todo se realiza por encargo y tiene una doble funcionalidad generalmente. Además de decorar, las esculturas buscaban educar al pueblo. La mayoría de la población era analfabeta y necesitaba esta ilustración para comprender y memorizar las enseñanzas bíblicas. Buenos días, compañeros. A mí me toca hablarles sobre la escultura. Y bueno, la escultura junto con la arquitectura, la pintura y la música es una de las llamadas bellas artes por su finalidad de expresar belleza. La escultura consiste en moldear en barro, tallar en piedra, madera o cualquier otro tipo de material figuras que contengan un tipo de volumen. El hombre se convierte en el tema principal de la escultura renacentista, por lo cual se exaltaba el cuerpo humano utilizando los cánones griegos. La escultura del Renacimiento se entiende como el proceso de la antigüedad clásica. Los escultores encontraron en los restos artísticos y en los descubrimientos de yacimientos de aquella época la inspiración perfecta para sus obras,
Incluso ellos llegaron a inspirarse mucho en la naturaleza y ese tipo de cosas. El cuerpo humano representó la belleza absoluta y bueno, la escultura del Renacimiento italiano se comprende en el periodo aproximado de finales del siglo XIV y principios del siglo XVI, cuando la escultura italiana expresó una reacción en contra de los principios de la estética gótica y una asimilación de la influencia del arte de la antigüedad clásica. El primer capítulo de la escultura de este siglo se escribe en las puertas del baptisterio, y las primeras puertas en bronce las había hecho Andrea Pisano en 1330. Los historiadores del arte consideran que la escultura renacentista se inició en un concurso que fue convocado en el año 1401 para realizar las mismas puertas del baptisterio de San Juan, que se ubicaba en la ciudad de Florencia. Ahora yo les voy a hablar sobre las características de la escultura. En sí la escultura fue muy variada, tanto en sus temas como en la medida que fueron hechas. Algunas fueron en gran escala y otras fueron pues más pequeñas. En el Renacimiento temprano, la pintura y la escultura del Renacimiento italiano fue significativamente influenciada por un renacimiento de formas y temas clásicos. En la Italia medieval nunca perdió la escultura griega o la escultura etrusca y romana. Otra característica de la escultura del Renacimiento temprano fue su naturalismo. Esto pues se puede ver por el aumento de temas contemporáneos, por el cambio de un tratamiento convencional a uno más naturalista y realista pues en las proporciones, estructuras anatómicas, cortinas y perspectivas. Igualmente las esculturas fueron energéticamente góticas en carácter. Después de eso pues comenzó un periodo clásico y por último pues un periodo un poco más dramático. Las características más importantes del arte del Renacimiento fue que la escultura estuvo mucho menos dominada por la arquitectura y la pintura. Esto se vio reflejado ya que en las decoraciones que eran de bajo relieve fueron sustituidas por el alto relieve y la escultura en redondo. También se mantuvo la influencia de la escultura clásica y muy pocas veces se hicieron formas antiguas. Por último, se comenzaron a desarrollar algunas leyendas eclesiásticas, esculturas cívicas, valores clásicos y desnudez. La característica del Renacimiento tardío fue la creación de un movimiento secundario que se llamó manierismo, distinguido por la búsqueda de la novedad y la complejidad, que dio lugar a complejas posturas y una anatomía distorsionada. En conclusión, las características generales de la escultura son que se independiza de la arquitectura, adquiere mayor interés por sí misma, se acentúa en el naturalismo, en la búsqueda de la representación de la realidad, ya que se intentan crear modelos ideales que expresan el ideal humano tal y como se concibe el Renacimiento. Es mucho el interés por el hombre, especialmente por su anatomía. Se preocupa por la expresividad y por el interés de las texturas de las superficies con acabados pulidos y tersos. Tipos de esculturas. Bulto redondo. Es una de las formas de escultura donde se representa en tercera dimensión. Eso significa que podemos apreciar la obra desde todos sus ángulos, a veces de tamaño real. Esculturas de relieve. Por su parte, las esculturas de relieve son las que, a diferencia de las anteriores, están talladas sobre una superficie plana. Estas, por lo tanto, no están talladas por todos sus lados, sino que uno de ellos siempre queda completamente plano. Este tipo de escultura es muy común en la decoración exterior de algunos grandes edificios como los templos. Bustos. Los bustos son un tipo de escultura muy conocido. En ellos se representa únicamente la parte superior del cuerpo humano. Los bustos incluyen no solo la cabeza, sino también los hombros, el pecho y el nacimiento de los brazos. Por último tenemos a la escultura ecuestre, que es una estatua de un hombre montando a caballo. Este tipo de escultura conmemora a líderes militares y a los estadistas, quienes llevaron un rol de liderazgo.
La estatua de tamaño natural en bronce ya había sido tratada por los escultores romanos, como el Marco Aurelio. Este modelo surge de los caballos de bronce de San Marcos de Venecia. Como sabemos, el arte conquistó todo el mundo, pero uno de los lugares donde se destacó bastante la escultura fue en Italia. Mientras en el resto de Europa todavía dominaba el arte gótico, en Italia comienza en el siglo XV. Es el momento en que triunfa el hombre y la naturaleza. La principal característica de la escultura italiana se basó en lo natural, desde las proporciones corporales hasta los rasgos físicos, hacer cada vez más real la obra. Después de toda esa influencia artística italiana, comenzamos con la segunda fase, el cual tiene dos características, que es el clasicismo y el manierismo. El clasicismo es el que domina en la primera parte del siglo XVI, que es lo que se basa en ese movimiento cultural de la antigüedad clásica. En la segunda mitad del siglo XVI, el manierismo se refiere a todo lo no convencional. Significa esa ruptura del equilibrio lógico o lo que conocemos como normal. Esto se podrá notar en las posturas deformantes, algo que a primera vista puede ser desconcertante para el espectador. Dicho esto, nos vamos entonces con la escultura francesa. La escultura francesa, una de sus principales características es que se basó en esos temas del Santo Entierro, en esos temas de la muerte, que antes del Renacimiento eran un poco delicados de tratar, pues los ideales religiosos estaban muy marcados en esa época. Escultura española. Como sabemos, Italia contagió con sus ideales y formas escultóricas a todo el mundo. Una característica puramente española es el estilo también conocido como gótico isabelino o estilo Reyes Católicos. Este estilo suele emplearse en arquitectura, pero como es un arte puramente decorativo y de ornamentación escultórica, puede también tener un pequeño apartado aquí. Por último tenemos la escultura en los Países Bajos. Aquí fue tardía la aceptación de este nuevo estilo que venía de Italia, y las decoraciones góticas se mantuvieron aún durante largo tiempo. Se utilizó la talla de madera en los que se elaboraron los elementos renacentistas al estilo de los realizados en la parte lombarda de Italia. Yo les voy a hablar sobre los escultores más importantes del Renacimiento. Para esto, la escultura se dividió en dos etapas, que son el Quattrocento y el Cinquecento. En Italia, en el siglo XV, comenzó el Quattrocento, o también conocido como el Renacimiento temprano. Este periodo se caracterizó por buscar el naturalismo, la belleza, el equilibrio. Existió un interés por la figura humana. Entre los principales materiales se utilizaban el mármol y el bronce. También el uso de la perspectiva y fondos en el relieve. Existió un aumento de la expresividad en las esculturas y los temas seguían inspirándose en la religión, pero también en el retrato de busto y ecuestre, los desnudos y la mitología. Entre los artistas más destacados de esta etapa se encuentran Donatello. Sus obras combinaban el realismo, el gusto por la expresividad y la plasmación de emociones. Para él, el hombre fue su centro de interés, y por eso él estudió todas las etapas, no solo anatómicamente, sino también en la expresión. El relieve fue de sus grandes aportaciones, desarrollando el relieve aplanado, y fue el primer escultor en realizar un desnudo en bulto redondo en el siglo XV. Entre sus obras podemos encontrar el David de bronce. Esta es una obra que agrupaba tanto la elegancia gótica como los propósitos clásicos de canon, proporción y belleza, además del motivo de la exaltación del individuo. También está la escultura de San Jorge, que es una escultura de bulto. En ella Donatello talló con la intención de definir una representación idealizada y perfecta, pero a su vez naturalista del ser humano. Y tenemos la Gattamelata, realizada en bronce con una técnica de pérdida de cera. En ella se puede observar el naturalismo, así como la serenidad que existe del jinete y del caballo. Y esta escultura
Fue el primer retrato ecuestre realizado después de la Antigüedad clásica. Otro artista destacado fue Lorenzo Ghiberti, quien destacó como escultor de bronce, sobre todo de relieves, aunque también tiene obras de bulto redondo. Él solía modelar altos relieves para proyectar más el espacio y jugar con el claroscuro. Con el tiempo realizó altos relieves en diferentes planos, buscando así la perspectiva, lo que se denomina como relieve pictórico. Entre sus obras encontramos la puerta norte del baptisterio de la Catedral de Florencia. Esta muestra en cada escena un marco mixtilíneo y el autor utiliza el bajo, medio, alto relieve de influencia neoática. Busca con esto dar perspectiva. En algunos hace ambientación y otros los deja con fondo liso. También existe otra obra llamada Puerta del Paraíso, que es una de las producciones más destacadas del Renacimiento. Es una puerta completamente dorada y le fue puesto el sobrenombre de El Paraíso por Miguel Ángel. En la segunda etapa, conocida como el Cinquecento, las características a destacar son el triunfo de la armonía y el equilibrio. Existe una recuperación del desnudo y las representaciones heroicas y gigantescas. Grandes esculturas de bulto redondo. Las esculturas son realizadas en bronce y sobre todo en mármol. Aquí se pierde el interés por el relieve, la profundidad y el estudio de los volúmenes sobre plano. Existe una preocupación por la presentación del cuerpo humano y los temas que se tocan son los religiosos, mitológicos, retratos, monumentos públicos y escultura funeraria. El artista más destacado de esta etapa es Miguel Ángel. Él destacó en la escultura y fue el arte que lo convirtió en uno de los tallistas más importantes de la historia. Fue precursor del manierismo, que tiene como característica la exageración de las extremidades de los pies y las manos y cuellos largos. En sus obras busca romper con el clasicismo imperante y busca plasmar realismo, pero también expresividad y sobre todo movimiento. En sus obras podemos observar cómo los protagonistas expresan sus sentimientos y un claro ejemplo está en sus obras de David o de Moisés. En sus obras encontramos el David, que esta escultura representa al rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse con Goliat, en un momento de tensión y preparado para el combate. Dicha tensión la podemos notar en su rostro. También tenemos la Centauromaquia, que es un relieve en mármol realizado en 1492. Esta es una obra de cuando Miguel Ángel todavía estaba en su época de estudiante. Y por último tenemos la tumba de Julio II. Esta obra se encargó en 1505, pero no fue hasta 1545 que fue terminada, ya que tuvo diversos cambios y después de tantos cambios, pues el diseño que había establecido Miguel Ángel al principio se fue simplificando.